Día de audiencia sobre la Ley de Solidaridad Nacional, defensa o desastre. Este lunes, Ecuador fue testigo de un hecho histórico y bochornoso. En esa última parte de réplicas intervendría la Procuraduría General del Estado por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señores jueces. En este punto nosotros no haremos uso de la réplica. Tremenda vergüenza, tremendo papelón hacen los señores del gobierno, sus delegados, o mejor dicho, sus caudillos que fueron a defenderle en la Corte Constitucional, lo que respecta a lo que es el tratamiento de leyes que está siendo inobservado, o mejor dicho, observado allí, pues tanto de edad que la Corte tiene más de 30 demandas, las Cortes son analizadas para ver si estas leyes se sostienen allí como están promulgadas o simplemente son mandadas al tacho de la basura. Aquí tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express por Radio Face Ecuador viene a contarte cómo en esta sesión atropellada porque no tenía ni pie ni cabeza por parte de los señores defensores del gobierno, se queda una vez más con la corona en la cual se ve la no preparación y sobre todo lo que es algo mal hecho. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube y pase a ver la nota. Audiencia sobre la Ley de Solidaridad Nacional, defensa o desastre. Este lunes, Ecuador fue testigo de un hecho histórico y bochornoso. En esa última parte de réplicas intervendría la Procuraduría General del Estado por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señores jueces. En este punto nosotros no haremos uso de la réplica. La Corte Constitucional abrió la primera audiencia pública para conocer o tratar sobre la Ley de Solidaridad Nacional, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. Y lo que se esperaba que fuera una sólida defensa jurídica terminó en un papelón. La Ley de Solidaridad Nacional permite al Ejecutivo declarar conflicto armado interno, endurecer penas y otorgar indultos a policías y militares. Pero organizaciones sociales la consideran inconstitucional por violar la unidad de materia, el principio de urgencia económica y por ampliar poderes al presidente. Todo empezó con Stalin Andino, secretario jurídico de la presidencia. Su intervención inicial fue breve, luego cedió la palabra y desapareció. Lo que vino después fue peor. Asesores que no pudieron responder preguntas básicas, que se enredaron cuando la Corte exigió explicar dónde está la urgencia económica. ¿Por qué una ley penal se tramitó como económica urgente? La Corte cuestionó, ¿por qué una ley que regula indultos y conflicto armado interno se tramitó como económico urgente? ¿No se viola la unidad de materia al mezclar seguridad, economía y normas penales? Los abogados no tuvieron respuestas claras. Incluso uno de ellos confundió los fundamentos económicos, dejando dudas si conocían sobre la ley que defendían. Me gustaría que me explique entonces algunas cuestiones. Primero, ¿qué tiene que ver la denominación de la ley de solidaridad con un cambio? ¿Por qué le llamaron ley de solidaridad? Bueno, a la primera pregunta, me parece que por el contenido de la misma, quizás la pertinencia de la respuesta recaiga más bien en la defensa técnica de la Asamblea Nacional en torno al porqué de la denominación de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Se realizó al momento de generar ya el primer debate, una vez que, como lo expliqué en mi primer alegato, se recibió a sociedad civil, se recibió a los representantes de las cámaras de Cuenca y Guayaquil y por ende entendimos, o ellos ofrecieron también, demostraron esta necesidad de colaborar para también, al considerarlo un momento o un motivo que debe ser atacado y contribuido desde ambas partes, tanto la parte del sector público como la parte económica social de la sociedad civil, y ese es el motivo por el que la norma cambia su nombre, señores jueces. En mi primera intervención hice referencia que el título varió de este proyecto de ley, ahora se llama Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, y que debe de existir esa correspondencia entre el título y la exposición de motivos, y luego con las modificaciones que se hicieron en el trámite legislativo. En este caso, he hecho referencia que, por ejemplo, en el trámite legislativo, a último momento, la Asamblea Nacional introdujo varias figuras de cambios, de modificaciones a varios cuerpos normativos, como el Código Orgánico de la Función Judicial, como la Ley Orgánica para Prevención, Detección del Delito de lavado de activos, la Ley de Compañías y el Código Orgánico de Organización Territorial, entre otros cuerpos normativos, sin que los mismos guarden una conexidad temática referente a un mismo tema, ya sea económico o de seguridad. Entonces, no existe, desde mi perspectiva, una conexidad temática. Segundo, ¿cómo la ley se hace cargo de lo que la Corte ha dicho ya varias veces, de la información práctica que la Corte ha podido revisar? No hay un plan. Lo que sí ha dicho la Corte, y ese era el sentido de crear un régimen especial, lo que sí hay es criminalidad organizada, transnacional. Eso es lo que no hay grupos armados organizados, porque yo no tendría que estar hablando de personas detenidas, si no estaría hablando de enemigos de guerra. Se debería estar hablando de grupos identificados que llevan a cabo hostilidades
más o menos regulares, de grupos más o menos identificados que se están enfrentando de manera más o menos regular con las fuerzas del Estado. Debería estar yo hablando de ciertos grupos que son más o menos identificables. Por eso es el temor, porque aquí se dice grupos armados organizados, pero a la vez podrían estar confundidos con la población, y eso es lo que temen las personas. Si yo pongo quito algunos seguros de la garantía de los derechos, quito algunos seguros sobre la prisión preventiva, por ejemplo, no le estoy quitando solamente para el grupo armado organizado que no está completamente identificado y que según esta corte no existe, sino que estoy quitando para todos los ciudadanos. Eso es lo que falta. Y que si se ha especificado un lugar donde existe un grupo armado organizado que ha acotado todo el territorio, que controla un territorio y donde las fuerzas del orden público no han podido ingresar. Este fracaso no es menor. El país vio en vivo cómo la defensa oficial fue improvisada, débil y llena de contradicciones. Sin embargo, no me quedó muy claro y me permito insistir en la relación que existe con la última parte del artículo primero con el fin de propiciar la reactivación económica en zonas afectadas por los efectos del citado conflicto. Destruir o minimizar las economías criminales, porque obviamente si un grupo armado no tiene dinero, no va a poder reclutar a los pequeños niños y adolescentes para que funjan de campanas o para que inclusive cometan atentados contra la vida de las personas. Solamente 2 artículos de los 18 artículos y de las demás disposiciones, solamente el 4 y el artículo 16 se refieren algo a materia económica. Mientras los jueces insistían en argumentos técnicos. Los abogados que están interviniendo de la parte accionada. De manera sucinta, ¿qué elementos de la propuesta ya de la ley reúnen temas que tengan que ver con el ataque a la economía criminal, como se ha señalado, pero con aspectos que se identifiquen claramente dentro de las propuestas que tienen que ver con aspectos de desarrollo sustantivo de política económica, más allá de, digamos, los objetivos de la política económica? De manera muy sucinta, de manera clara, responder qué elementos que tiene este proyecto de ley se pueden identificarse con acciones concretas, sustantivas de política económica, como llama la Constitución y la ley, respecto para que sean tratadas en un proyecto económico urgente. Adelante, por favor. Carlos Pérez, si estoy amable. Me llama la atención la pregunta, puesto que me parece idéntica a la que realizó la primera jueza. Sin embargo, de forma como refirió la defensa técnica de la Asamblea en su anterior intervención, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Solidaridad, Un momentito, se fue adelante, señor exponente. O sea, la idea evidentemente ha sido reiterativa de varias preguntas realizadas, ya sea por el juez Escudero, por la jueza Salgado, o por la jueza Cárdenas, incluso por el juez Lozada, es dejar de manera clara, no general, leyendo cuáles son los objetivos de la política económica, sino que la naturaleza jurídica de acciones concretas que tendrían los proyectos de ley y que tengan unidad temática y se refieran al tema, por ejemplo, de un proyecto económico urgente. Retomo, por ejemplo, la pregunta que señalaba la jueza Cárdenas de cómo relacionar la unidad de materia en términos económicos con una disposición que tiene un proyecto de ley que tiene la ley ya una vez establecida, por ejemplo, con temas de seguridad o con el indulto. O sea, dar cuenta de disposiciones específicas ayudarían a entender esta relación temática, aunque sea reiterativo, es fundamental, porque lo que hace es el control abstracto. Cuando se ha demandado tanto por la forma como por el fondo, antes de entrar al fondo, es estar claros en los aspectos de forma. Por eso puede sonar reiterativo, pero es clave en una audiencia cuando los jueces constitucionales escuchan a las partes, sea la parte activa y sea la parte pasiva, escuchar cuáles son esos argumentos para que quede muy claro la unidad sistemática de la naturaleza de un proyecto económico urgente. Entonces, lo que se solicita, por favor, en este caso a la parte pasiva, es dar ejemplos específicos y puntuales de estos temas que han sido consultados a lo largo de esta sesión. Sí, correcto. Como mencionaba, para dar respuesta a su pregunta, no quisiera que se olvide del análisis el componente económico es transversal en la norma, determinado por los fines que esta persigue y de las aristas que, desde las varias aristas desde donde pretende atacar su realidad. Estando directamente a las normas en concreto que tienen un componente evidentemente económico o financiero, sin olvidarnos de que la economía es un concepto muy amplio. Las disposiciones que usted pregunta se encuentran en el contenido literal del artículo 4, al prever la regulación en cuanto a la solidaridad para el fortalecimiento de las fuerzas, y en ese sentido refuerza el componente económico que observa la ley. Perdón, pero fíjese, ahí justamente usted ha señalado básicamente el artículo, la disposición que habla de incentivos. Y hay una serie de disposiciones dentro de este proyecto de ley, ya se ha señalado, que justamente a eso va encaminada la pregunta. Está muy claro los incentivos, pero hay otros elementos que se busca por parte de este tribunal conocer las razones para poder hablar de que se trata de unidad temática. Gracias. Gracias. La respuesta del gobierno fue una cantaleta contra el narcotráfico sin sustento jurídico. La Corte ahora deliberará y el futuro de la ley de solidaridad está en juego. Pero una cosa quedó clara: la improvisación y el ego político no se defienden en estrados. Señores del gobierno, lo dijimos antes, cambien de asesores. Yo sabría que si estos señores hacen el ridículo porque simplemente quieren hacerlo, porque no fueron preparados, simplemente porque no hay forma de defender esas leyes.
Aquí ese interrogante me surge. Y aunque yo estudio Derecho, la verdad me falta muchísimo para estar a lo mejor a un nivel de un constitucionalista. Y eso lo sé, y hace que me prepare cada día más. Pero ver a esta gente que ni siquiera logra hilar una frase con la otra para poder defender por lo que les están pagando, por lo que el gobierno les envía, netamente me da una vergüenza ajena. Pues sí, hasta incluso creo yo que un estudiante de primer semestre hubiera hecho una mejor defensa, a pesar que sabemos de que estas leyes no lo tienen. Sin embargo, una vez más el gobierno quizás utilice sus troles para tratar de intimidar a la corte, pues sabemos que en derecho y en lo que es litigación no pueden defender esta ley que simplemente nació como una aberración. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.